Buenos días, hermanos y amigos. Dios los bendiga grandemente. Amén. Nuevamente es un placer estar reunidos como iglesia en este lugar para adorar a nuestro Dios y ser edificados por medio de su bendita palabra. Yo los invito a que tomen la Biblia y me acompañen a la segunda carta del apóstol Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Estaremos leyendo los versículos del 1 al 9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Dice así la bendita palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, que de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oremos, hermanos. Amado Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Tú eres el único Dios verdadero, digno de toda adoración, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. Y delante de ti nos rendimos, delante de ti nos humillamos, sabiendo, Señor, que hemos ofendido tu nombre, que de muchas maneras hemos pecado, que no hemos andado rectamente en tus caminos, que nos hemos extraviado, y que solo por tu gracia nos mantenemos en pie. Y en esta hora te pedimos que tu Santo Espíritu opere en nuestros corazones, que tu bendita palabra nos transforme, nos renueve, nos cambie, nos haga más santos, nos haga más parecidos a tu Hijo Jesucristo, que mediante tu palabra, Señor, nosotros podamos crecer en santidad y en toda bondad. Señor, nos entregamos a ti, sabiendo que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. A ti sea la gloria, ahora y siempre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, les recuerdo que el apóstol Pedro nos ha hablado en los primeros versículos de este segundo capítulo de la carta sobre la existencia de falsos maestros en medio del pueblo de Dios. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, asimismo habrá falsos maestros en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este hecho lo plantea el apóstol como una realidad a la cual los miembros de la iglesia deben estar atentos para poder combatirla.
Eso fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Los falsos maestros se van a levantar en medio de la congregación. Y es una realidad a la cual la iglesia debe estar siempre, ¿qué? Alerta. Alerta. El trabajo de estos falsos maestros consiste en conducir a las personas al error y a la mentira. Su propósito está centrado en debilitar la confianza de la iglesia en la verdad de Dios. Estos falsos maestros contarán con gran popularidad y éxito. Tendrán muchos seguidores y a causa de su impía labor, el nombre de Dios será deshonrado y el camino de la verdad del Evangelio blasfemado. La estrategia de dichos falsos maestros es fascinar a las personas con palabras fingidas. Como dice uno comúnmente, es hablar bonito para cautivar los sentidos. Es enseñar la mentira usando pautas de entretenimiento o espectáculo que generen simplemente impresiones superficiales, pero que no generen cambios reales en las vidas de las personas. Y esto lo hacen motivados por la avaricia, por el deseo de obtener algún beneficio económico o material de sus oyentes. No obstante, aunque en esta vida un falso maestro pueda alcanzar fama, prosperidad y comodidad, Pedro afirma que su condenación es segura y su destrucción será repentina. Dios castigará la rebeldía de los falsos maestros y aplicará con severidad su ira sobre ellos. En esta mañana estaremos considerando que debido a la rebeldía e impiedad que expresan los falsos maestros, serán condenados. Y que tal condenación es segura y certera, porque la justicia divina siempre, escuche bien eso, siempre se ha revelado contra toda impiedad de los hombres. He titulado este sermón La justicia divina sobre los impíos y la preservación de los justos. La justicia divina sobre los impíos y la preservación de los justos. Y notaremos en primer lugar la manifestación de la justicia divina sobre la impiedad. Y en segundo lugar, la preservación de los justos en tiempos difíciles. La manifestación de la justicia divina sobre la impiedad y la preservación de los justos en tiempos difíciles. Así que consideremos nuestro primer punto, las manifestaciones o la manifestación de la justicia divina sobre la impiedad. En los versículos del 4 al 6 encontramos las siguientes palabras en el texto: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pedro está señalando en este texto que los falsos maestros recibirán a su debido tiempo
el castigo de su rebelión e impiedad, porque la justicia divina siempre ha actuado en contra de los enemigos de Dios, su honor y gloria. En toda la historia, y si leemos la Escritura, vamos a encontrar que han existido momentos en los cuales Dios ha revelado su ira en contra de aquellos que se han rebelado contra su nombre y contra su reino. Dios no es indiferente a la maldad humana, sino que en muchas ocasiones y de diferentes formas ha derramado su ira sobre aquellos que se han levantado en contra de su santo nombre y en contra de su pueblo escogido. En este pasaje, Pedro expresa 3 sucesos que demuestran la manifestación de la justicia divina sobre la impiedad. Estos 3 hechos Pedro los toma para garantizar que la condenación de los falsos maestros es una realidad inminente, y que si los falsos maestros no se arrepienten de su rebelión y maldad, se encontrarán de frente con la implacable justicia divina, y la ira de Dios vendrá sobre ellos para destrucción. En primer lugar, el apóstol señala que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los ha humillado y los ha reservado o guardado para infringir en ellos su justo juicio. Recordemos que los ángeles son criaturas diseñadas por Dios. Son seres espirituales al servicio de Jehová. Incluso la Escritura nos dice en hebreo que los ángeles son ministros del pueblo de Dios, es decir, están al servicio de la iglesia. No obstante, en un momento dado, la Escritura nos señala que la tercera parte de ellos, guiados por Satanás, se rebeló contra su Señor. Estos ángeles desearon ser como Dios y retaron a su Creador. Se sublevaron llenándose de orgullo y de vanagloria. Y ante esta demostración de rebeldía e impiedad, recibieron el justo castigo divino. Las palabras que encontramos en Ezequiel, capítulo 28, versículos del 13 al 19, no solo son aplicables a Lucifer, sino a todos los ángeles que pecaron siguiendo su camino. Escuchemos lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículos del 13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16, capítulo 28. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti.
Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Estas palabras son aplicables, como les dije, no solamente a Lucifer, sino a todos los ángeles que lo acompañaron en su profesión de rebeldía contra Dios. Así que si estos ángeles, que tenían grandes privilegios, no escaparon de la ira divina debido a su maldad, ¿por qué pensar entonces que con los falsos maestros puede ser diferente? Si la posición y el honor que tenían los ángeles que pecaron no les ayudó en lo más mínimo a aliviar su castigo, sino todo lo contrario, fueron razones para incrementarlo, ¿crees tú, falso maestro, que tu estatus, éxito, número de seguidores te ayudará en el día que tengas que dar cuentas a Dios? La justicia divina no actuó con parcialidad con los ángeles. No los trató diferente por ser ellos cercanos a Dios. Tal como dice Judas en su carta, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y si los ángeles que pecaron, los cuales son mayores en fuerza y poder, no pudieron resistir el juicio divino, ¿creen realmente que unos simples mortales llenos de error y mentira podrán hacerlo? No nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, los falsos maestros no podrán hallar en su fama, posición, poder, fuerza o estrategia un escudo que los salve de la condenación eterna. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, mucho menos a simples humanos que se levantan en contra de su reino y su nombre. En segunda instancia, Pedro afirma que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que trajo un diluvio sobre el mundo impío para destruirlo. Cuando se nos habla de mundo antiguo, se refiere a esa época antes del diluvio que vendría sobre la tierra y que Dios había proclamado por medio de Noé. Eso se nos cuenta en Génesis, desde el versículo 4, versículos 5 y 6. Y en este mundo antiguo, las personas no tenían una percepción muy aguda de lo que era estar en peligro de muerte. Era una época en la cual las catástrofes naturales, las enfermedades mortales, además la muerte prematura no era muy común. Además, si tuviéramos una máquina del tiempo y viajáramos al mundo antiguo y le preguntáramos a algunas de estas personas si sabían que era un terremoto, un tsunami, una pandemia, tendrían un poco conocimiento práctico de estas cosas. Por ello, si leemos Génesis capítulo 5, nos encontramos que las personas vivían largos periodos de tiempo. Y es más, las muertes que se originaban eran más por
conflictos o violencia entre el ser humano. Entonces, en el caso de Caín mató a Abel y otros registros, las muertes serán por violencia. Entonces vemos que el problema no era vivir mucho. El problema radicaba en cómo vivían. Y Dios le había concedido a esta generación, al mundo antiguo, un tiempo de bonanza, de comodidad, de buena salud. ¿Y qué hicieron con toda esta gracia y bondad divina? Imagínense que ustedes pudieran vivir 300 años, 400 años, 500 años, con fuerza y esplendor. No como hoy que llegamos a los 70, ya estamos como caducos, ¿cierto? No, sino 100, 200, 300, 400 años y aún hay haber vigor en tu cuerpo y brillo en tus ojos. Pero ¿qué hicieron estas personas con esta gracia? Obviamente no era lo que experimentaron Adán y Eva en el Edén, ¿cierto? Pero era una época en la cual la vida no era tan dura, a pesar de que ellos debían de conseguir el alimento con el sol de su frente. Dios derramaba de su gracia. Sin embargo, toda esta bondad las usaron para pecar y proseguir en su maldad. Por eso miren lo que dice Dios en Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Versículo 6. Que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En lugar de aprovechar toda esta bienaventuranza que Dios derramaba sobre el mundo antiguo, ellos desafiaron a Dios. Por lo tanto, Dios se levantó en contra de esta generación impía. ¿Saben? Lo que menos se imaginaban estas personas es que sus vidas corrían peligro de muerte, pues estaban bajo la ira divina. Por sus mentes jamás de los jamases llegó a pasar la idea de que Dios enviaría un diluvio, es decir, una lluvia torrencial que daría toda la tierra. Es más, seguramente cuando Noé les explicó que vendría un diluvio que acabaría con todo el planeta, ellos se habrán reído. En ese tiempo ni siquiera se sabía lo que era un aguacero, una tormenta. Se dice Génesis que no llovía sobre la tierra, sino que un vapor de agua salía de la tierra. Es decir, ¿qué es un diluvio? Eso era inimaginable. Su pecado les impedía ver la severidad del juicio y del poder de Dios. Y su falsa seguridad solo les permitía pensar que tal suceso era imposible que ocurriera. No podemos tener cuidado aquí. Si llegamos a caer en una falsa seguridad o a no tener claridad en cuanto a la severidad del juicio divino, podemos entonces ir rumbo camino a la destrucción. Eso es lo que le estaba pasando a esta generación. Además, quizás pensaron que si en verdad existía un Dios, tal Dios no podía ser tan severo como para aniquilar a toda la humanidad. Este tipo de pensamiento es peligroso.
Porque ¿saben qué ocurrió? Que el 99% y algo más de la población del mundo antiguo padeció, murió, fue destruida bajo la justicia divina. Y no solamente ellos, sino hasta los animales. Como dice uno acá, de manera vulgar, pagaron el culto, ¿cierto? Impresionante, hermanos y amigos. Esto es justicia divina. Esto es ira de Dios y no podemos subestimarla. Todas las generaciones del mundo antiguo, bebés, niños, jóvenes, adultos, ancianos y todas las categorías que existían en esa época, porque obviamente los tiempos de vida eran diferentes, todas fueron destruidas en un instante. ¿Y qué hacían todas estas personas mientras se avecinaba su fin? Pues Lucas capítulo 17, versículos 26 al 27 nos dice lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó todos. No escucharon las advertencias, continuaron con sus vidas de forma despreocupada, se ampararon en una falsa seguridad, pensaron que una destrucción de tal magnitud no se llevaría a cabo y perecieron en su maldad. Solo 8 personas se salvaron. Y lo que Pedro está diciendo en esta porción de la carta es que tengamos cuidado. La magnitud de la justicia divina no tiene fronteras. No pienses que Dios solo aplica su juicio sobre 1 o 2 personas y a ti no te va a tocar. Y si Dios destruyó al mundo antiguo, a civilizaciones enteras, a grandes generaciones, a enormes y pequeñas ciudades, a grupos de familia, debido a su pecado, ¿crees que un individuo perverso como tú escapará? El 99% de la población fue destruida. Si Dios no tuvo misericordia de esta gran masa de la humanidad y no le tembló el pulso al enviar este diluvio arrasador, ¿crees que será indiferente al falso maestro que ataca a su nombre, a su verdad y a su iglesia? Si un falso maestro piensa que su buena salud y la comodidad que goza lo han de proteger de la ira divina, está muy errado. Pues no sabe que mientras come y bebe y disfruta de los deleites carnales, su destrucción se avecina y toca a su puerta. En tercer lugar, Pedro declara que Dios condenó y destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, como declara el texto, es el nombre de 2 ciudades. Eran ciudades vecinas, ¿saben? Cerca la una a la otra. Y existieron en la época del patriarca Abraham. La historia de estas ciudades es relatada en el libro de Génesis. Y según el relato bíblico, estas ciudades fueron hechas cenizas como castigo divino por la gravedad de sus pecados. Ahora bien, las ciudades de Sodoma y Gomorra representan la organización social, política, cultural y económica que promocionan la ciudad. Eso representan estas 2 ciudades. Son ciudades que simbolizan la prosperidad y la abundancia
asociada con una vida impía y de depravación sexual. En Génesis capítulo 18 se nos narra cómo Dios le comunica a Abraham la destrucción de estas dos grandes ciudades y cómo Abraham intenta interceder por ellas. Y vamos a encontrar allí en esa intercesión, es como una especie de regateo, porque Abraham empieza diciéndole a Dios: bueno, Señor, ¿qué tal que hay 50 justos? ¿No serás tú no tan misericordioso como para destruirte? Porque van a aparecer 50 justos. Y Dios dice: si hay 50 justos, la perdono. Bueno, y si no hay 50 justos, sino que hay 45. Y Abraham empieza, ¿cierto?, una especie como de regateo: 45, 40, 30, 20, bueno, hay 10. Y Dios le dice: si hay 10 justos, no la destruiré. ¿Qué notamos entonces? Que tal era la maldad en estas dos ciudades que no se encontró bien. Más lo que nos dice la Escritura y lo que nos dice el texto en Pedro, que solamente se encontró un solo justo, una sola persona. Así que si Dios destruyó a estas dos ciudades, símbolos de poder político, económico de la época, ¿quién podrá salvar a un falso maestro de la destrucción? ¿En qué se podrá apoyar? Nada. Y no solamente nos dice esto el texto, sino que las dos ciudades fueron destruidas a tal magnitud porque Dios envió sobre ella fuego y ceniza, las acabó completamente, carbonizadas, a tal punto que allí no crecía absolutamente nada. Nada. ¿Quién puede resistir el juicio divino? Si no lo resistieron estas dos ciudades, menos un falso maestro. Así que notamos entonces que la condenación que recibirán los falsos maestros debido a su impiedad y rebeldía será efectiva. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado muchas evidencias en el pasado de cómo Él ha tratado la rebeldía y la impiedad. Y ante estas evidencias, ¿qué debe ser el hombre? Temblar, sentir que temor y pavor, y clamar por misericordia. Ahora, eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto: la preservación de los justos en tiempos difíciles. Porque así como es cierto de que Dios derrama su ira y su justicia contra toda maldad de los hombres, también es cierto de que Dios derrama su misericordia y amor. Dios salva y preserva a aquellos que son suyos. La salvación de los justos no depende de ellos mismos, depende de la gracia divina y de la misericordia de Dios. No son justos por méritos propios. No es que ellos sean justos porque se lo han ganado, no. Son justos porque Dios los ha capacitado para hacerlo. Dios los ha dotado con esa justicia. Notemos que los ángeles que no pecaron no lo hicieron porque fueran más fuertes y obedientes que los otros que cayeron en transgresión. No. Dios los guardó, Dios los preservó, Dios los mantuvo en su dignidad. Dios sostuvo a sus ángeles escogidos, los cuales no pecaron ni pecarán jamás. Pero los otros fueron llenos por su propia maldad. Dios es el que guarda, Dios es el que cuida,
Dios es el que protege. Como decía el himno, Dios es nuestro noble sostén. Asimismo, Dios salvó a Noé y a su familia de morir en la destrucción del mundo antiguo. No porque Noé tuviera una característica particular que lo hiciera digno de ser salvado. No, sino porque Dios derramó gracia en su vida. Génesis capítulo 6, versículo 8 expresa lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios escogió a Noé y le dio las virtudes necesarias, como el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, para preservar en la fe, para soportar las burlas y presiones de las personas a su alrededor y para poder construir. De esta manera, Noé se convirtió, como dice el texto, en pregonero de justicia. Y un pregonero es alguien que levanta la voz, que anuncia, que proclama. Es como un atalaya que se colocaba en las murallas en tiempos antiguos para avisarle al pueblo cuando venía un enemigo a destruirlo. Noé se convirtió en pregonero de justicia porque Dios derramó sobre él gracia abundante. Es decir, que Noé anunció a sus contemporáneos sobre el peligro que venía sobre ellos por su maldad. Les predicó a su generación, no solo mediante sus advertencias, sino también mediante la construcción continua del arca. Él hablaba y mientras hablaba proclamaba el evangelio, pero cuando trabajaba en el arca también anunciaba juicio sobre su generación. Noé se demoró cerca de 100 años en la construcción del arca, y durante todo este tiempo les anunció a las personas de su época, a través de sus palabras y actos, que el juicio de Dios vendría. Cerca de 100 años, hermano. Y lo único que lo sostuvo fue la fe. Porque, como les decía, en ese tiempo ni llovía. 100 años anunciando. Y esto nos habla mucho entonces de la misericordia de Dios, de la paciencia divina, de su longanimidad. Todo el tiempo que tuvieron estas personas para arrepentirse y no lo hicieron. Mas lo cierto es que Dios salva y guarda a los que son suyos. No solamente los justifica, sino que los ayuda en su camino de santidad, para que ellos puedan enfrentar cualquier tipo de peligro. También notamos que el texto nos habla de que Dios guardó a Lot. En las ciudades de Sodoma y Gomorra solamente se halló un hombre en los cuales Dios derramó su gracia. Solo Lot fue considerado justo. ¿Y cómo muestra Lot su justicia? Según el texto. Bueno, Lot muestra su justicia al no complacerse ni recrearse en los pecados de sus vecinos. El texto nos dice que Lot vivía como afligido, vivía como abrumado. ¿A causa de qué? Del pecado que lo rodeaba. Ahora, si usted lee la historia de Lot, va a encontrar que es un hombre que se equivocó en muchos aspectos. En el primer aspecto en el cual se equivocó fue en instalar su casa, su hogar, su familia cerca de estas ciudades, y luego ir a tal punto de que prácticamente vivió
en medio de ellos. Pero lo que sí vamos a ver en este hombre es que a pesar de que encontró en esa ciudad una seguridad económica y una comunidad unida para su familia, no podía vivir tranquilo. No podía vivir tranquilo. ¿Y por qué no vivía tranquilo? A causa del pecado que lo rodeaba. Los justos no vemos el pecado con indiferencia. Nos duele que las personas pequen. Nos aturden las tentaciones a las cuales estamos rodeadas por causa del pecado. Notamos entonces que la justicia de Lot se manifiesta porque él ahora está en una lucha continua contra el pecado que lo asedia. Él podía vivir de manera distinta. Él puede decir lo siguiente: bueno, pues yo aquí estoy bien, no me falta el alimento, es un lugar próspero, la economía se mueve y es buena. ¿Para qué darme mala vida pensando en lo que hacen los demás? Yo puedo vivir tranquilo. ¿Para qué darme mala vida yendo en contra de la corriente? Siempre tener que refrenar el pecado de otros y mi propio pecado. ¿Por qué no doy rienda suelta y vivo como ellos viven? No, dice Lot. Pero no lo dice a causa de su propia fuerza, sino que Dios sabe preservar a los suyos para que estos perseveren en sus caminos. Por eso que el texto dice que Dios sabe librar a su pueblo de las tentaciones. Dios nos ayuda a perseverar en la verdad. Nos da poder para vivir piadosamente. Nos conforta en medio de los sufrimientos. Es más, si morimos, para Dios eso es gloria. Todo lo que experimentan los justos, los creyentes, es para bien de su propia alma. Y una de las cosas a las cuales nosotros debemos acostumbrarnos es a batallar contra el pecado, contra la maldad. No podemos nosotros amoldarnos a él o conformarnos a él. Así que, aunque en medio de la iglesia se levanten falsos maestros, aunque surjan en la congregación hombres impíos que quieran llevar a las personas al error y destruir la verdad de Dios, los creyentes estamos seguros en que Dios nos guarda, de que Dios nos cuida. Podemos confiar en las palabras de Cristo en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué pasará con ellos? Y no perecerán jamás, aunque vengan 10.000 falsos maestros, aunque quieran endulzar tu oído. Si eres un creyente, un justo, Dios te va a guardar y te va a hacer que tú perseveres y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie puede contra el poder de Dios. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Uno somos. Sí, hermanos, temblamos, ¿cierto? Y sentimos gran temor cuando vemos la ira de Dios desplegada. Pero podemos estar seguros, porque Dios nos guarda
y nos protege. Por lo tanto, podemos concluir con las palabras del versículo 9 de este capítulo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Esa es la conclusión, ¿sí? Dios sabe cómo librarnos de todo tipo de tentación y mentira. Pero también lo que sabe hacer el Señor es y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Estas palabras siempre estén presentes en nuestros corazones. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Que Dios continúe bendiciendo. Oremos, Señor. Amado Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Padre amado, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad, gracias por tu amor. Vemos, Señor, en tu palabra, cómo tú has derramado tu ira sobre la humanidad y nos espantamos, Señor, y solo podemos humillarnos delante de ti y pedir misericordia. Ten misericordia, Señor, ten piedad de aquellos que viven una vida impía, de aquellos que viven en el error y en el engaño, de aquellos que levantan su mano en rebeldía contra ti. Ten misericordia y ten piedad, Señor, no solamente de ellos, Señor, sino también de nosotros, porque sin lugar a duda, en muchas ocasiones también nos hemos extraviado, también hemos actuado injustamente, también hemos vivido de forma impía. Oh Dios, pero derrama tu gracia sobre nuestra vida, derrama tu amor, derrama, Señor, tu misericordia, transfórmanos, cámbianos, vivifícanos, y que podamos llevar una vida santa y piadosa que honre tu nombre. Esperamos con ansia la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Esperamos, Señor, que Él venga por tu iglesia para ser, Señor, perfectos en todo, para ser librados de la presencia del pecado en nuestras vidas y para estar, Señor, contigo para siempre en el reino eterno. A ti sea la gloria, ahora y siempre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas y amigos. Pueden saludarse. Lo esperamos el próximo domingo.